Buen día, mi nombre es Tatiana Villamil, soy orientadora del Colegio Santa Librada y EDE de la jornada tarde. El día de hoy vamos a trabajar este tema relacionado con pautas de crianza. Inicialmente pues vamos a identificar qué es una pauta de crianza. Las pautas de crianza son las formas, costumbres o los modos en los que usted, como lo dice la palabra, cría, educa a su hijo o a su hija. Estas formas de criar a los hijos o a nuestras hijas vienen ya dadas por el contexto. ¿A qué hago referencia con el contexto? A que vienen ya dadas en si usted con anterioridad fue criado de cierta forma, así o de esa misma forma va a criar a su hijo. También es importante identificar qué es la desobediencia. La desobediencia hace referencia al no acatar órdenes, normas o reglas establecidas dentro de una sociedad y también aplica para las pautas de crianza. ¿Qué hay que tener claridad? Pues cuáles son esas normas que nosotros le establecemos a nuestros hijos para que así identifiquemos cuándo se da o no la desobediencia. ¿Por qué lo menciono? Porque en ocasiones hay papás que les dan, sobre todo a los niños pequeños, 2 o 3 órdenes al tiempo. Los chicos no saben por cuál orden iniciar y nosotros como papás suponemos cuál debe ser el primer paso, el segundo paso y el tercer paso, pero queda en eso, solamente en suposiciones. Un ejemplo de ellos es que ponemos a los niños, les decimos primero, bueno, vaya y tienda su cama, recoge su ropa y me hace un favor y va y lava el baño. Entonces lo que hace el niño es primero ir a lavar el baño, pero nosotros como adultos suponemos lo contrario, que va a empezar por tender la cama o por levantar su ropa, y ahí ya es donde van a venir las dificultades. Ya empezamos a decir que existe desobediencia, pero no es así. Es una dificultad en comunicación hasta ese momento y por eso pues ya empiezan los conflictos a nivel familiar. Entonces vamos a ver un video en el que vamos a identificar cuáles son las pautas de crianza que existen actualmente, cuál es esa categorización y cuál sería el ideal de una pauta de crianza. Parece que tú y tu hijo necesitarán que hagas algo diferente a perseguirlo por toda la casa. Hablemos de tu estilo de crianza. Todos los padres tienen una manera particular de educar a los hijos. Los estilos responden a cómo has sido educado. Para encontrar el equilibrio, primero debemos conocer que existen extremos y que cualquier estilo tiene efectos fuertes para los hijos. Sígueme y conoceremos a 3 amiguitas muy peculiares. Ella es Cleo. Su retoño, un pollo muy robusto y colorado, nació el mes pasado. Ella estaba tan preocupada de que no pudiera abrir el cascarón por sí mismo que picoteó todo el huevo. Toribio, su retoñito, ahora está más grande que su mamá, y Cleo aún le busca las lombrices para que coma, y hasta lo mete bajo sus plumas para que no pase frío. ¿Crees que Toribio quiera dejar de ser pollito? ¿Que será un gallo sano, independiente, fuerte y seguro? Aunque sea mayor, si mamá hace todo por él, quizá veamos a Cleo en un futuro cercano levantándose al amanecer en lugar de su hijo, para un kikiriki que más bien saldrá como cacareo de gallina exhausta. A esto llamamos el estilo permisivo de crianza. Usualmente la situación o los hijos parecen controlar y dominar a estos padres, pues hacen todo por ellos o les dan la libertad sin límites apropiados, fomentando muchas conductas y emociones descontroladas y lastimeras para sí mismos, la familia y la sociedad. Ahora conozcamos a Elvira. Es la gallina más grande y dominante de la granja. Ya ha tenido varios pollitos y tiene una política muy estricta para la crianza. Ella está segura de que funciona. Cuando los pollitos asoman la cabeza por debajo de sus plumas, pues hace calor ahí abajo, ella da un grito tan fuerte y pone unos ojos que no les queda de otra a los pequeños que esconderse. Y ni te cuento a la hora de buscar lombrices.
Si no encontraron suficiente para todo el día, ninguno saldrá a jugar con los demás pollitos. ¿Cómo crecerán los críos de Elvira? ¿Serán fuertes, seguros y felices? O quizá, aunque ya no estén con mamá, aún teman sacar la cabeza del nido y se sientan culpables e inútiles por no encontrar mucha comida para sus propios pollitos. Este es el estilo autoritario. Quiere educar a los hijos controlando y dominando de manera sutil o en ocasiones agresivamente. Uno de los más comunes efectos es formar personas muy temerosas, con baja autoestima y, por supuesto, infelices. Por último, te presento a Matilda. Es una gallina muy peculiar, pues permite a sus pollitos romper el cascarón ellos solitos, confiando en que podrán hacerlo. Si tienen mucho calor debajo de sus plumas, les abre las alas para salir un rato. Ella lo sigue tranquilamente y observa cuando atrapan lombrices. A Luli, la menor, se le escapó la comida. Matilda, con ternura, le mostró su forma de hacerlo. Practicaron juntas con el pico y las patitas. Al final del día, Luli lo volvió a intentar. ¿Crees que Matilda hace bien al confiar en las capacidades de sus críos? El estilo democrático o equilibrado en la crianza de los hijos les permite desarrollar sus capacidades con fuerte autoestima. Los padres adecúan el nivel de responsabilidad, libertad y enseñanza a las habilidades que el hijo va mostrando. Si confías en ti y en ellos y respetan sus límites con afecto, continuarán aprendiendo unos de los otros. Seguro tus pollitos crecerán fuertes, independientes, seguros y felices. Educar es padre. En el video podemos evidenciar los estilos de crianza y que llegar a los extremos nunca es bueno, siempre hay que mantener un estilo de crianza en el medio. Entonces, ¿por qué se da la desobediencia? Estamos identificando que se da la desobediencia porque hay una confusión entre lo que es ser autoritario o tener autoridad, lo que es ser permisivo y las educaciones tradicionales, en donde posteriormente vamos a profundizar un poco en el tema. Algunos padres lo que manifiestan es que tienen temor a corregir sus hijos, les mienten, a veces los distraen con otro tipo de cosas y pues no hacen la corrección frente al desacato a la norma, o toman la decisión pues de que aquí no ha pasado nada y pues nunca hacen ningún tipo de proceso educativo con sus hijos. Entonces, aquí tenemos las creencias. Dentro de las creencias es que la vida es tan dura, entonces ¿para qué hacemos sufrir a nuestros hijos? ¿Para qué castigarlos si la vida ya es tan dura? Y más con la situación en la que estamos viviendo actualmente. Pero pues realmente sí es necesario tener unas pautas de crianza adecuadas, y también tener claras cuáles son nuestras normas. La siguiente creencia, pues a mí me dieron rejo y aquí estoy, que es la que les mencioné con anterioridad, en donde pues usted tiene un estilo tradicional. En su colegio antes su profesora podía coger una regla, pegarla en las manos, arrodillarlo, ponerle libros en la cabeza, hacerlo en una esquina, y esos eran castigos de esa época. Pero pues en esta época no pueden ser aplicados. Entonces eso es lo que dicen los papás. Si yo sufrí tanto, entonces ¿por qué usted no lo puede hacer? Lo que pasa es que son tiempos diferentes, épocas diferentes, personas diferentes. Entonces no podemos tener los mismos tratos con las personas, con cada una de las personas, porque tienen sus particularidades. Otra de las creencias es que la mamá está con ellos, ella es la que los corrige. O en el caso de que sea el papá la persona que los esté cuidando, pues entonces el papá está con ellos, él es el que los corrige. Entonces le dejan esa aplicación de normas a un tercero. No soy yo el que lo voy a corregir porque yo soy el consentidor, yo soy el buen agente, yo soy el papá bien, pero entonces su mamá o su papá, pues dependiendo de la situación, es el malo del paseo, como dirían por ahí. Otra de las creencias pues es que las abuelas y los abuelos estamos para malcriar. Normalmente pues los chicos están
con los abuelos, pues porque los papás tienen que trabajar. Entonces los abuelos toman esa actitud de yo soy el que lo malcrio, pues porque para eso estoy. Y realmente sí, para eso de una u otra forma están, pero con las nuevas dinámicas que se están manejando, pues no se puede decir que los abuelos no deben establecer normas claras frente a los nietos, porque entonces ya no habría ninguna pauta y pues tampoco respetarían las normas que ellos les establecen y son las personas con las que permanecerían la mayor parte del tiempo. Y la otra creencia pues es tan chiquito, él no entiende, pero realmente esto pasa sobre todo en los grados de jardín y transición. Realmente los niños, como les digo, son unas esponjas, absorben todo y toda la información que les llega la captan, la manipulan y luego la dan a conocer a los demás. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por eso muchas veces se les dice también a los papás, cuando ustedes vayan a discutir una situación o un conflicto, háganlo donde no estén los niños. ¿Por qué? Pues porque ellos escuchan todo, ven todo y aprovechan para tener una ganancia secundaria a ese tipo de situaciones. ¿Cuáles son las consecuencias de no establecer unas pautas de crianza efectivas? Un bajo rendimiento académico, que el niño sea brusco, que tenga inquietud motora, es decir, que no se puede mantener quieto en un lugar. Claro, en transición y en jardín se están adaptando hasta ahora, pero hay niños que ya la inquietud motora es tan alta que no se pueden mantener. Como no se pueden mantener en una actividad, buscan otras cosas que hacer y normalmente llegan a la agresividad con sus compañeros. Otra consecuencia pues es la dificultad de adaptación a su medio. No se adaptan fácilmente, sobre todo a los entornos escolares, o cuando cambian de entorno de lugares es difícil que se adapten. Tienen poca tolerancia a la frustración, cuando no les sale algo bien o cuando no consiguen lo que quieren, entonces es muy difícil para ellos manejar ese tipo de situaciones. Como no las saben manejar tampoco, entonces ahí es donde llegan las pataletas. Tienen actitudes conflictivas, tienen irrespeto frente a la autoridad, obviamente pues porque si no tienen normas no van a respetar la autoridad y son bastante irritables. ¿Qué herramientas ustedes deben tener y qué cosas tienen que tener claras para implementar las pautas de crianza? Que las normas tienen que ser concretas, como se los mencioné al inicio. Entonces, si son pequeños, de a una cosa, de a una instrucción, no todas las instrucciones al tiempo. Y si son ya más grandes, pues entonces tienen que empezar a establecer prioridades para los chicos, ¿listo? Y enseñarles a establecer prioridades, porque a veces uno supone él ya es grande, ya sabe, ¿sí? Pero pues como no le dimos esa instrucción cuando estaba pequeño, él ya está adecuado a otro tipo de dinámicas. Entonces ahí es donde van a venir los conflictos. La siguiente, digamos que herramienta es que los niños y los jóvenes sepan lo que debe hacer y lo que no debe hacer en cada momento y en cada situación. Tenerles mucha claridad frente a eso. Deben saber también con anticipación las posibles consecuencias de esas faltas que van a tener. Entonces, si usted antes de que su hijo no cometa la falta tiene establecidos unos castigos como tal, no me refiero a los castigos físicos ni psicológicos, porque eso está dentro de los procesos de vulneración de los derechos de los niños, pero sí unos castigos que sean medibles a la edad de ellos y que no afecten ese tipo de situaciones. Ellos deben saber cuáles son. Entonces, tienen que establecerles unas normas para todo, sobre todo a los niños de preescolar, unas normas para comer, unas normas para asearse, para estudiar, para arreglar la casa. Claro que los niños desde pequeños deben tener un oficio o una actividad que hacer, claro. Obviamente pues tiene que ser en la medida de sus posibilidades. Si tiende la cama, listo, bien, la tendió. Lo que pasa es que muchas veces uno le dice, tienda la cama, y el niño, como no sabe tender la cama, la tiende mal y uno como papá llega, pero si ves que la tiende mal, es que lo hizo mal, y vuelve y tiende la cama usted. Entonces ahí que está diciendo que lo que él hace nunca lo hace bien y el niño no va a volver a repetir la actividad que usted le sugirió o le pidió que hiciera. ¿Por qué? Pues por esa misma razón. También tienen que tener unas pautas para salir a la calle, bueno, para los juegos. Si se colocan unas normas, pues se deben aplicar esas normas. Usted debe hacer uso de esas normas. De lo contrario, pues esas normas no
no van a funcionar. Muchas ocasiones los papás, pero es que, profe, yo hago. Sí, lo hacen una semana, pero para que usted implemente un hábito o una norma con su hijo, eso no es solamente de una semana, eso conlleva bastante tiempo, y más si los niños tienen otro tipo de hábitos que no son tan adecuados, establecidos con anterioridad. Entonces es muy difícil. Hay que hacerlo. La palabra aquí es constancia. Amenazas, ya lo hablamos, se les amenaza pero no se cumple. Obviamente sí, si el niño realiza la actividad que usted le pidió y cumple su norma, pues tienen que haber algunos reconocimientos y premios. En cuanto a los reconocimientos y premios, no me refiero a que tienen que estarles comprando la tablet, celulares, portátiles u otros aparatos tecnológicos que les encantan. Me refiero a que deben establecer premios que sean significativos para ellos, más no materiales. Un ejemplo, funciona con los niños, supongo que hasta grado tercero más o menos. Entonces el premio va a ser que salgamos al parque, que vayamos a la ciclovía un día. Ese tipo de premios hacen, uno, que la familia esté unida, dos, que practiquen algún deporte, y tres, que el niño se aumente ese tipo de conductas que usted le está pidiendo que haga. Se debe manejar una sola línea de autoridad, es decir, no es que la mamá diga y el papá dice otra cosa, se contradicen ahí. Hay que hablar y tener claro entre mamá y papá, o entre los abuelos y los papás, que normalmente también se presenta esa situación, cuáles son las cosas que el niño debe y no debe hacer, para que después no haya confusiones en esa situación. Los abuelos desautorizan a los padres, efectivamente hay bastantes situaciones que se presentan así. También deben ser coherentes, consistentes las normas, deben ser persistentes, lo que les digo, esto no es solo de un momento, sino que son varias cosas que están en juego, y también es mucho el tiempo que uno debe tener para hacer la aplicación de las normas en casa y para que las pautas de crianza adecuadas se empiecen a establecer, y más si en algún momento nosotros hemos visto que somos o muy permisivos o muy autoritarios. La corrección, pues obviamente es la responsabilidad de los adultos. Usted como adulto está en la obligación de corregir a su hijo o a su hija. Los niños y los chicos adolescentes deben también tener el espacio para justificar y que expliquen cuáles son las razones de su actuar, por qué lo hicieron, por qué no lo hicieron. Muchas veces los papás castigan y nunca preguntan por qué. Venga, pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué hay detrás de? Y por eso cuando están más grandes, cuando ya llegan a la adolescencia, pues los chicos no quieren hablar con sus papás porque nunca les permitieron tampoco expresar ese tipo de situaciones conflictivas que estaban teniendo. Las formas de corregir asertivamente, pues es si riega los juguetes debe recogerlos, o sea, debe haber una norma, y de esa norma pues tiene que haber una acción. Dependiendo de que él haga o no la acción, estamos hablando de que acató o no la norma. Dependiendo de si acata o no la norma, pues ahí vienen los premios y los castigos. ¿Listo? Estimular las cosas positivas, felicitarlos cuando lo hacen bien, cuando en buenas notas, cuando tienden bien la cama, aunque a veces lo hagan mal, hay que felicitarlo. Listo, sí amor, lo hiciste muy bien, pero pues hay que mejorar tal cosa, y usted, listo, la próxima vez le va a enseñar, le va a explicar cómo es que se hace. Para los adolescentes pues es muy necesario que usted como papá entable una buena relación con ellos desde pequeños. Si usted no entabla una buena relación con sus hijos desde pequeños, olvídese que cuando estén en la etapa de la adolescencia ellos van a querer hablar con ustedes. ¿Por qué? Pues porque nunca hubo ese tipo de acciones cuando se necesitaron. Entonces ahí es donde vienen las dificultades. Sobre todo nos pasa cuando los chicos están grandes y uno les dice la frase típica de no me gustan sus amigos. Entonces ahí el papá, para entrar en diálogo con el estudiante, lo que hace es, pero es que esa clase de amigos que usted tiene, ese tipo de amigos no me gustan, es que, perdón lo que voy a decir, es que ese es un tal por cual. Entonces ahí vienen las dificultades con los adolescentes, entran en choque con los papás, dejan de hablar, no, sus relaciones, su comunicación se corta totalmente. ¿Listo? Entonces la idea con ellos es ser muy natural al preguntarle, tampoco llegar a juzgar, es que su amigo no me gusta.
no, ven hijo, ¿qué es lo que pasa? Tú sabes que tal persona tiene una dificultad, ¿qué piensas de eso? Mira, y así entablar una comunicación. También a la hora de dar las normas, pues es el ideal ver que cuando nosotros normalmente mandamos a hacer algo a los chicos, es cuando están viendo o algo que les gusta o cuando están realizando alguna actividad que para ellos es agradable. Entonces ahí vienen a chocar la actividad agradable con la norma que mi mamá me estableció o las cosas que mi mamá o mi papá me pidieron que hiciera. Entonces también ese tipo de cosas hay que empezarlas a mediar. Pues este es como una breve descripción de lo que son las pautas de crianza y de cómo empezar a manejarlas en niños y en adolescentes. Igual si necesitan cualquier otra información, ustedes saben que a través del siguiente blog que les voy a mostrar la pantallita, pueden dejar sus comentarios y ahí pues habrá respuesta alguna. Entonces en este blog ustedes pueden ingresar el blog de orientación escolar del colegio. Está en la jornada mañana y la jornada tarde. Ustedes pueden ver diferentes entradas o ítems o cosas que les pueden interesar. Por ejemplo, aquí en esta parte